día al despertar, encontré en mi mesita un sobre arrugado y amarillento por el tiempo. Sobre él, el reloj de mi padre. Con cuidado quité la hoja que guardaba el viejo sobre y al desplegarla, pese al tiempo que ya pasó, reconocí su letra. A mis 77 años, la vista no me ayuda y me puse las gafas. Querido hijo, no falta mucho para que parta en mi último viaje. Por eso creo que llegó la hora de contarte una historia, mi verdadera historia. Pero antes, quiero decirte que no te preocupes porque lo hiciste muy bien. Tus hijos, nuestra descendencia, sienten tanto amor por los suyos como lo mamaron de nosotros. Así que todo bien. Ya sé que no fue suficiente contar solo lo del itinerario geográfico del viaje, las costumbres y sensaciones de conocer la diversidad de los pueblos. Vamos a compartir en estas líneas entre nosotros un poco más todavía, así que podemos contribuir a que quienes lean esto aprecien el tiempo en que les toca vivir. Vamos a poner las ideas un poco en orden. Fue hace tanto tiempo. Te diré, hijo mío, que en algo tenías razón, y es que yo quise borrar esa etapa de mi vida. No es fácil dejar a la familia, y menos a los 16 años, a mi madre. Es cierto que la ingenuidad que viene intrínseca con la inmadurez por la propia edad te ciega sin dejar ver claro lo que está pasando a tu alrededor. Sos joven y sos feliz por derecho. Eso es bueno, pero a su vez muy peligroso, y cuando se memoriza es muy doloroso. Por eso la naturaleza es sabia y te dota con el don del olvido. Te lo esconde en algún lugar recóndito de tu cabeza para que sigas con la vida, con las circunstancias del tiempo en que vivís. No es fácil, ni siquiera ahora que pasó tanto tiempo, acordarse de lo que quisiste olvidar. ¿Quién quiere ver a su madre sufriendo y llorando por los rincones desde el día en que llegaron los pasajes para que yo me vaya? ¿A quién le puede gustar sentir desde ese momento los consejos de un padre severo por su profesión de maestro religioso, escuchando lo que Dios y el Viejo Testamento, la Torá y la rectitud a que nos obliga a ser mensch en la vida? Repasar los 613 mandamientos uno por uno durante casi 60 días en que esperaba para viajar. Esto último creo que me hizo querer liberarme e irme lo más rápido posible de la casa paterna, a donde, como ya sabes, había un Heder y fue la razón de mi ateísmo futuro. En ese momento mi hermana, un año mayor que yo, ayudaba en los quehaceres de la casa y trataba de llevar adelante su asma heredado de tu abuela, todavía joven, pero con cara de anciana. Ella se había casado con un viudo, mi padre,
que ya tenía 3 hijos de su anterior matrimonio que igualaban la edad de su madrastra. El viejo Benjamín tenía más de 60 cuando yo había nacido. Luego vendría otro hermano, pero yo no conocí, y que murió en la guerra. Pero eso es una historia que ya conoces. Se acercaba la fecha y mi madre me preparaba el equipaje, que consistía en un acolchado de pluma de ganso, 2 cucharas soperas, 2 tenedores, 2 cuchillos y 2 cucharitas de té. Era todo aquello de plata pura. La ropa que traje no recuerdo en qué consistía. De lo que sí me acuerdo es de la valija de cartón, y que era nuevita. Llegó el día, y tanto mi hermana como mi madre estaban atacadas de asma, por eso no me acompañaron a la estación de tren. La despedida con ellas la borré de mi mente en su totalidad. Pero supongo que fue una mezcla de tragedia greco-judía. Peor que eso, no me imagino nada. Ya en el tren, di un último vistazo para saludar a mi padre y traté de nunca más mirar hacia atrás a lo largo de mi vida, porque supe que desde ese día el destino me depararía cosas mejores. Y no me equivoqué, porque así fue. Nada vino fácil. Todo lo contrario. Pero quedándome allí me esperaban el tedio, la pobreza y luego el horror del holocausto. Por supuesto que eso último no lo sabía ni yo ni nadie. Pero cuando se te da una señal hay que tomarla para bien o para mal. Déjame hacer memoria para continuar. Con la plata que yo traía, más la vianda que iba cuidando y racionándola bien, me daba para el viaje de tren hasta llegar a Ámsterdam, donde comenzaba la travesía en barco, donde estaba incluida la comida, que dicho sea de paso, nunca comí antes tanto y tan bien como allí. Lo único malo del viaje en ferrocarril era el frío y el transbordo de las estaciones. Muy complicado con los papeles, pero como siempre, me gustó conversar y hacer amistades con la gente. Los mismos pasajeros, esporádicos compañeros de viaje, contestaban a mis preguntas. El tema del idioma. La mayoría hablaban en yiddish. Cuando se complicaba y estaba entre goyim, yo buscaba algún religioso, conocidos todos ellos por sus vestimentas incambiables hasta hoy en día. Esos tipos no gozaban mucho de mi simpatía, porque siempre a continuación de la explicación había una charla educativa por detrás de aquellas de las que venía escapando de casa. Siempre te preguntaban dónde vivís, hacia dónde vas y quiénes eran tus familiares. Y al yo responder que era hijo del Rebbe Benjamin Kurim de las afueras de Vilna, allí venía el discurso de: ah, sí, lo conozco, tu padre es un sabio, un santo varón. Y continuaban con:
Él ayudó a mi primo, a mi hermano, al vecino del frente. Él le enseñó a leer a mi hijo. Ofició en el casamiento de mis hermanos. Tradujo los pasaportes y le dio a fulano y a mengano las referencias necesarias, bla, 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 bla. Lo cierto es que para tener un padre tan anciano y recontra conocido como era el mío, pero que nunca cobró un copec e hizo pasar hambre a su familia por sus ejemplarizantes principios, había que aguantarse los halagos que para un chico de mi edad tener un padre famoso no era fácil. Te preguntarás si lloré en algún momento. La verdad es que no. No me acuerdo haber llorado en el camino, pero sí recuerdo haber llorado las 3 noches que pasé durmiendo en un banco de la plaza Independencia, bajo la estatua de Artigas, con mi valijita como almohada y $1 en el bolsillo, que valía menos que un peso uruguayo, y lo tenía que cuidar para comer un pedazo de pan con un vaso de leche a diario. Nadie me esperó a la llegada. Solo tenía la dirección de un alumno de mi padre, que iba a dar por unos días casa y comida hasta conseguir trabajo, poder alquilarme un cuarto e independizarme. Pero al ver que era una casa donde vendían artículos religiosos cristianos, como crucifijos, entre otras cosas, nunca pensé que allí podría ser. Pensé que me había dado la dirección equivocada, hasta que al 4.º día me animé a entrar para preguntar y me atendió la persona que yo andaba buscando. No la conocí, no la reconocí porque se había sacado la barba, la que en Europa era sagrada para un judío. Este me veía pasar, pero tampoco me conocía porque cuando él se había venido a América, yo era muy chiquito. Él no tenía la fecha exacta de mi llegada ni los datos exactos. No había computadoras, ni internet, ni siquiera teléfono. Una carta demoraba 30 o 60 días en llegar cuando se tenía la suerte de que llegara. Antes de darme de comer, me preguntaron él y su esposa por toda su parentela. Yo estaba con la misma ropa, sin bañarme, luego de haber pasado noches durmiendo a la intemperie, hasta que en medio de la conversación me quedé dormido. Allí se dieron cuenta de la situación y me llevaron a un altillo con un catre con colchón de estopa, donde pude dormir como jamás volví a dormir el resto de mi vida. Al despertarme, que era de noche, me encontré en una habitación confortable, un clima agradable y un techo del que colgaba una lámpara con 2 luces apagadas que me miraban fijo. Un viejo reloj de péndulo dio 12 campanadas, lo que me avisó que todavía quedaban como 7 horas para esa posición, o sea, mirando el techo. Allí comencé a llorar, sin hacer ruido. Lo que mi boca repetía constantemente era la palabra mamá. Con los años, jugando con las matemáticas, saqué la cuenta de cuántas veces se puede decir la palabra mamá durante 7 horas y calculé alrededor de 252.000. Luego, consideré que ya había llorado lo suficiente y nombrado a mi madre más de lo que otra persona le hubiese hecho durante toda su existencia. Decidí
que a las 7 de la mañana, después de esa larga noche, comenzaba mi vida. Ustedes fueron esa vida. Lo de antes, si hay algo para contar, no me acuerdo. Ni me quiero acordar con las 250,000 veces que pedí esa noche por mi madre. Creo haber cumplido. El final quedó inconcluso. No terminó de escribir la carta antes de iniciar su viaje, como él decía. Vivo solo. Nadie tiene llaves de mi casa. Humanamente imposible haberla encontrado aquí y ahora. Gracias, viejito. Te quiero mucho.